De vuelta en Enfoque Matinal, en la parte central, en el día de hoy, la entrevista a personas que queríamos traer desde hace mucho tiempo y nos acompañan en el día de hoy Manuel Díez Cabral, presidente del CONEP, y también Rafael Paz, vicepresidente ejecutivo del CONEP. Gracias por acompañarnos y por madrugar. Gracias por la invitación y especialmente para tratar un tema tan importante como el tema del empleo en República Dominicana, que es parte del futuro del país. Definitivamente que sí, que la opinión de ustedes es fundamental. Y a propósito del empleo, tal y como dice Manuel, la reforma del Código Laboral. Hace apenas unas semanas el presidente de la República designó una comisión con 3 miembros que no forman parte ninguno del sector sindical y ha armado un revuelo a nivel nacional la falta de participación en esa comisión para plantear reformas estructurales al Código Laboral. Quisiéramos saber su participación directa en esta comisión. Sí, primero saludamos la decisión de hacer la comisión. Es algo que nosotros entendíamos que el país necesitaba de hace varios años, de enfocarse en el tema de la modernización del Código Laboral de la República Dominicana, que ya tiene más de 20 años. Y en ese sentido, para formar esa comisión, se le pidió a los diferentes sectores que sugirieran quiénes podían ser parte de esa comisión. En el caso nosotros sugerimos como abogada a Marisol Vicens y como economista a Jochi Vicente. Y de esa misma manera los sindicalistas sí sugirieron a sus representantes que están ahí. Entonces, la semana pasada en la reunión con el presidente claramente se indicó que ellos se sentían representados por las personas que yo había nombrado y el gobierno nombró a su gente también. Entonces, creo que es una... Pero eso no fue, perdone Manuel, eso no fue la conversación que tuvimos con Pepe Abreu aquí, saliendo de la reunión, que nos manifestó públicamente que quedaron un poco tranquilos, no porque se les había designado, ya habían sugerido al ex vicepresidente de la República, Rafael Alburquerque, y habían sugerido a Julio Aníbal Suárez. No fue modificada la comisión, sino que se les dijo que una vez estuvieran la propuesta lista, pues ellos iban a participar ya en algún tipo de modificación. Mira, Faride, con relación a ese tema hay que tener siempre mucho cuidado y mucha atención en cómo van evolucionando los temas. Este tema del Código Laboral y de la modificación del Código Laboral no es algo nuevo en los espacios tripartitos, se ha estado conversando hace tiempo. Y como bien señaló el presidente del CONEP, cada uno de los sectores hicieron la sugerencia de quiénes lo iban a representar en esa comisión, que es una comisión de 6, donde hay 3 abogados y hay 3 economistas. El sector laboral tiene sus 2 representantes, Joaquín Luciano y Jeffrey Lizardo como economista, y eso fue aceptado por los trabajadores luego de una reunión con el presidente de la República. Hay que tener mucho cuidado y ver toda esta situación mediática en perspectiva. Tenemos 2 momentos. El primer momento, a partir de la emisión del decreto, donde se trató de generar confusión en torno a la representatividad de los sectores en la comisión, luego de que el presidente llama a su despacho a los sindicalistas, queda demostrado de que hay equilibrio en la comisión y cada uno de los sectores tiene su representación. El segundo momento mediático de esta situación ha sido crear confusión en torno a los temas que se están tratando o que son objeto de revisión en el Código Laboral. Específicamente se ha señalado que hay una intención del sector empresarial de eliminar derechos y de afectar derechos de los trabajadores, derechos que son derechos adquiridos, ¿verdad? Y nosotros hemos señalado de manera clara, precisa, incluso lo hemos aclarado a algunos medios que quizás han quedado confundidos en algún momento, de que el sector empresarial no tiene ningún tipo de intención de afectar derechos adquiridos. ¿Cuáles son los motivos principales de ustedes querer o que se plantee o que se ponga en la palestra pública la modificación a esa reforma del Código Laboral? ¿Cuáles son sus propuestas? Bueno, muy sencillo, es que el 65% del empleo en el sector privado de la República Dominicana es informal. Entonces, no hemos logrado a través de los últimos 12, 15, 20 años formalizar la economía. Entonces nosotros entendemos que el mejor empuje social que tú le puedes hacer al país, la solución a muchos de los problemas es el empleo formal en la República Dominicana. La mejor política social que puede hacer un gobierno es ese empleo formal, porque a través del empleo formal le generas seguridad social, le generas más ingresos al gobierno, le generas posibles exportaciones al país que te estabiliza la divisa. Las ramificaciones son enormes a todos los niveles. Entonces, en los últimos 12 años, el país ha creado, el sector privado ha creado 48.000 empleos nada más. Esos son 4.000 empleos al año. En el sector público en ese tiempo se ha duplicado el empleo, son casi 300.000 empleos adicionales. Entonces, esos empleos, la gran mayoría, no están cubiertos por seguridad social,
no, son salarios mucho más bajos que los que tiene el sector privado. Entonces, ¿cómo vamos a pagar? ¿De dónde va a salir la estructura para pagar todas esas cosas que queremos hacer a nivel social en la República Dominicana? Entonces, nosotros entendemos que el Código Laboral no es la única solución, hay que solucionarle muchas cosas, el tema eléctrico, el tema del tema fiscal, pero el Código Laboral tiene un sinnúmero de condiciones que no ayudan a que se formalice la economía. En días anteriores teníamos el programa al doctor Julio Aníbal Suárez, quien nos comentaba que él entendía que una reforma al Código Laboral no iba a fomentar el empleo, que era en el fondo lo que se buscaba con la creación de la comisión. Él también señalaba que esa solicitud de modificación no la había hecho el sector de los trabajadores y que eso le llamaba muchísimo la atención cuando en ocasiones anteriores para la reforma ese empuje y esa solicitud de cambios lo había hecho el sector laboral. Rafael, ¿qué tú tienes que decir al respecto de ese sector que opina que una modificación al Código de Trabajo no va a generar ni va a fortalecer lo que se busca, que es la creación de nuevos empleos? Dos cosas te voy a decir. Lo primero es que nosotros hemos hecho una propuesta de pacto por el empleo formal al país, que fue expuesta por el presidente del CONEP en un almuerzo ante la Cámara Americana de Comercio, donde señala 9 puntos esenciales que hay que revisar para impulsar el desarrollo en la República Dominicana y la generación de empleos formales, privados, y transformar el modelo económico de la República Dominicana. ¿Cuáles son esos puntos? Una de las patas principales es la revisión de la legislación laboral. La segunda es una revisión de la estructura tributaria de nuestro servicio en el exterior para coherenciarlo con nuestras estrategias comerciales y económicas. La solución del tema eléctrico a través de un proceso de reforma profunda del sector y de inversiones para mayor generación y puntos adicionales. Y volviendo al tema del Código Laboral, la reforma laboral es una pata esencial de la transformación del modelo económico de un país. Y aquí es que viene el detalle. ¿Por qué nosotros solicitamos y el gobierno creyó oportuno que era necesario que la comisión no solo estuviera integrada por abogados, por juristas? Es que esto es un tema de políticas públicas y es un tema de modelo económico y requiere profesionales de otras áreas. Hay que entender que la legislación laboral, que la regulación laboral es parte esencial de un modelo económico, que tiene implicaciones financieras, no solamente jurídicas, y ahí es que los abogados laboralistas, que son los principales beneficiarios de la legislación laboral, pero la legislación... porque y perdóname Faride, hay que señalar algo. Si ustedes se fijan, los sindicatos han decrecido en representatividad en la República Dominicana y la situación de las empresas o ha habido una precarización de la formalización. Como señala el presidente del CONEP, del año 2000 a la fecha, de los empleos creados, 667,000 han sido en el sector informal y apenas 40,000 en el sector formal. Eso te da una proporción de 14-1. Y eso significa que se ha debilitado tanto el sector empresarial como el sector laboral en representatividad. ¿Quiénes se han beneficiado de este Código Laboral? Bueno, precisamente los operadores, que son los abogados. Y no es nuevo hablar de las mafias de abogados laboralistas que ustedes han visto que han hecho pasar vergüenza al país. Escúchame, Rafael, pero eso es desde el punto de vista procedimental. Tú tocaste un punto procesal. Tú tocaste un punto que me parece bastante interesante y es el punto de que la legislación laboral debe ser modificada porque con eso se da un paso para el cambio del modelo económico. Yo veo y fue algo que planteó el vicepresidente Rafael Alburquerque, que el código laboral o la legislación es parte de una superestructura, no así lo que determina el cambio del modelo económico. Ustedes han tocado 9 puntos muy interesantes, como el tema impositivo, pero no ha ido la parte educativa en todo esto. O sea, no sé si lo que falta son los pactos, es que vivimos diciendo. La Estrategia Nacional de Desarrollo indica 3 pactos. Estamos arrancando con el Pacto por la Educación, que felizmente estamos involucrados en ese proceso hasta el momento, pero falta el pacto fiscal, falta el tema eléctrico. O sea, el que crea que simplemente modernizar el Código Laboral va a ser la solución a todos los problemas de la República Dominicana. ¿Ustedes están conscientes que es una reforma integral? Sí, totalmente es una reforma integral, pero yo quiero aclarar una cosa también. Óyeme, si el 65% del empleo en el sector privado es informal y hay un 15% de desempleo en República Dominicana, ¿quién está defendiendo los intereses de esa gran mayoría de dominicanos que no están siendo representados por los sindicatos? La gran mayoría, estamos hablando
del 80% de los dominicanos que trabajan o que quieren trabajar en República Dominicana. Que no están protegidos por que el no están Código protegidos, Laboral. que no tienen seguridad social. Y los derechos adquiridos de esa gente, ¿quién los está defendiendo? Entonces, si nosotros queremos un país con mejores niveles de ingresos, que queremos para que el sector privado pueda vender más, que tengan mejor seguridad social, que tengan mejores condiciones de vida, nosotros tenemos que lograr que esa gente, las MIPYMES, que son la gran fuente de empleo de República Dominicana, ¿cómo vamos a hacer que se ingresen al sistema formal de la economía? Ese código laboral que se hizo con toda la mejor intención del mundo y que ha tenido sus beneficios, porque uno no lo puede negar, Sí, una sí, paz ha laboral, evolucionado. pero se hizo en un momento en que el sector industrial en la República Dominicana tenía un peso enorme, los sindicatos estaban todos los sectores industriales. Hoy en día la economía dominicana se ha diversificado muchísimo más. Y no es el caso. Mira, no quiero dejar de lado lo del procedimiento, que es muy importante que lo mencionaste, Rafael, para que lo hablemos más adelante. Sin embargo, hay un detonante que ha sido el tema de la cesantía. Incluso ustedes tuvieron que hacer unas aclaraciones la semana pasada sobre medios que ustedes entendían que habían malinterpretado, que en el fondo el empresariado lo que quería era eliminarla. Y eso es como un malestar general que se ha creado de pretender que el empresariado eso es lo que busca. La posición formal del CONEP en relación a la cesantía, ¿cuál es? Ustedes han hablado de desmonte y yo creo que esto ha generado la confusión, pero en el fondo, ¿cuál es su propuesta formal? Mira, cuando aquí primero ha habido un tema mediático que lamentablemente lo hacemos mucho en República Dominicana, de cuando empieza un proceso de transformación de algo importante como es el Código Laboral de la República Dominicana y como otras cosas, queremos manipular un poco la información para enfocarnos en un tema que ni siquiera yo diría que es el tema principal de toda la modificación del Código Laboral. Entonces lo que nosotros hemos dicho, mira, aquí entró una ley de seguridad social en República Dominicana. Si tú vas a la ley, y a veces no nos gusta ir a la ley, la violamos inmediatamente, dice que como condición para que entre la seguridad social de la República Dominicana tiene que verse el tema de la cesantía. Y esa fue la condición para que entrara la seguridad social, que se le montó arriba la cesantía y estaba supuesta a ser una sustitución de la cesantía. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo no es que la eliminemos, es que nos sentemos dentro de este proceso de modernización del Código Laboral a ver cómo la podemos hacer más eficiente y más atractiva para que se genere más empleo formal. Y definitivamente... Si la misión es simplemente coger y seguirle sumando costos al sistema, Claro. seguiremos con más empleo informal y estaremos peor que antes. No, Entonces, Manuel, una pregunta. Usted me ha dicho cuánto es el porcentaje de ciudadanos que trabajan en el sector formal. en el la sector República formal, Dominicana, sí. bueno, si coges, en el sector privado, En el sector privado. el 65% informal más el 15% de desempleo, tú tienes un 80% que no está cubierto por el Código Laboral. Que no está cubierto por el Código Laboral, o sea, que estamos hablando de un 20% que está cubierto por el Código Laboral, Sí. Bueno, y un eso 20%, pero me voy al tema de la cesantía, Sí. porque se ha hablado de costos elevados. La cesantía es un derecho más que adquirido, un derecho eventual. Una cesantía solamente se da cuando perdón, que me están interpelando en otro lado. Quiero decir, la cesantía es un derecho que no se le da a todos los trabajadores porque están trabajando, sino que es un derecho elemental adquirido en un momento determinado. O sea, que el costo no puede ser tan elevado para un 20% de la ciudadanía que trabaja en el sector que está cubierto por el Código Laboral. Bueno, la pregunta no la entendí claro, pero déjame decirte que a los 20 años tú estás trabajando en una empresa. Ajá. Eso representa el 220% de tu salario. El 220%. ¿Sabes cuál es el promedio en Latinoamérica? Como un 30%. Entonces, claro, así nunca va a haber una formalización de la economía. Entonces, ninguna de esa gente, ese 80%, tiene cesantía. No la tiene, no tiene ni un peso. Pero del 20% tampoco el 20% lo tiene. ¿Cómo durante que no todo lo el tiene? tiempo. Claro que tiene lo el tiene. derecho a poder tenerla, pero no necesariamente. Pero ¿cómo que tiene el derecho eso por ley? Si tú estás trabajando en una empresa, tú tienes y estás formalizado, eso por ley que está ahí, tú no puedes quitarle la cesantía a la gente. Y de hecho, nosotros en todo momento estamos hablando con el tema de la cesantía, estamos diciendo, ojo, de ahora en adelante, es como todo, tú No puedes, retroactivo. tú no puedes cambiarle los derechos adquiridos a la gente. O sea, eso es una posición que nosotros hemos dicho constantemente y formalmente. Nosotros Además- tenemos un corte, perdón Rafael, sobre qué opina el sector sindical sobre este tema de la cesantía. Vamos a verlo. Yo te pregunto, igual como lo hemos dicho en otras ocasiones, ¿quién le pone tope a la riqueza que acumulan cada vez más los empresarios? ¿Quién le pone tope a las concesiones que reciben por parte del gobierno? ¿Quién le pone tope a los estilos de vida? Mientras nosotros vivimos en chozas alquiladas,
ellos viven en villas, en casa de campo. ¿Quién le pone tope a eso? Pero si tú te pones a ver, hoy hablan de que eliminar o fijarle un tope a la cesantía, como decía el señor Díez Cabral del CONEP, significaría, según ellos, la creación de empleos formales. Y sin embargo, la competitividad de la cual hablan y la creación de empleos formales debe de ir a costa de los más pobres, que somos los trabajadores. Eso es inmoral, eso es injusto. Vamos a retomar lo que querías comentar antes de irnos al corte, Rafael. Bueno, mira, no es solamente la protección de un derecho del trabajador, porque ese es un derecho y nosotros hemos dicho que esto se está reduciendo a un tema. Es que el 80% más los empleados públicos, no tienen todas las protecciones que da el Código Laboral de la República Dominicana, que son 7, desde seguridad e higiene en el trabajo hasta seguridad social. No tienen esa gran cantidad de personas en la República Dominicana que están en la informalidad o que están desempleadas. De lo que estamos hablando es de ampliar, de crear un sistema que amplíe los derechos para todos los trabajadores en la República Dominicana, fundamentalmente aquellos que están en las pequeñas y en las microempresas. Aquí hay que tener algo claro, y quizás voy a darle un toque a esa lamentable participación, digamos, del corte. Y es que esto no es un enfoque. No, es un criterio porque dentro del voy a decir ¿no? por qué. Porque se está enfocando muy mal el asunto. Esas 40 y tantos mil pymes que hay en la República Dominicana o más son gente que están luchando para echar para adelante y que necesitan tener una estructura de costos que sea suficiente para poder tener su negocio formalizado. Y esas son gente, el que está en una pequeña empresa no es un millonario. El que está en una microempresa es un trabajador que está tomando un poco de capital que tiene para impulsar un proceso de desarrollo familiar y personal. Y esa es la discusión que está en juego aquí en la República Dominicana. ¿Cómo creamos las condiciones para que todos los dominicanos puedan emprender un negocio con una estructura de costos razonable? Y el reto que tenemos por delante es no enfocarnos en un solo tema. Señores, ese código laboral tiene que modernizarse por un sinnúmero de aristas adicionales, de procesos que hay. No siquiera nos permite las tandas flexibles de trabajo, señores. Ni siquiera regula la parte de, por ejemplo, hoy no existía el Internet cuando se hizo ese código laboral. La gente que trabaja cada día más en su casa y que tiene... El depósito a través de cuentas bancarias. O sea, hay un sinnúmero de cosas que nosotros no le podemos temer a que cada X tiempo, en un mundo globalizado, modernicemos nuestras leyes. No, y que esa comisión que tiene una responsabilidad enorme arriba, no le demos todo el apoyo que necesita para modernizar eso. Hablaste hace un momentico de un tema que tenemos que tratar después de la pausa y que es fundamental. Hablaste del procedimiento y de las ejecuciones de las sentencias laborales que están afectando a muchísimas empresas, grandes, medianas y pequeñas. Vámonos a una pequeña pausa y enseguida regresamos con esta entrevista a los ejecutivos del CONEP. El nuevo Centro Cultural Dominico-Americano ya tiene sus inscripciones abiertas para niños, adolescentes y adultos. Para más información, llámanos al 809-582-6627. Síguenos en Facebook y Twitter. 50 años en la sociedad. Centro Cultural Dominico-Americano hacia un Santiago bilingüe. Gracias por continuar con nosotros. Interrumpimos nuestra programación para llevarles una información de último minuto. Para estar bien informado y al tanto de los sucesos nacionales e internacionales, visita nuestro portal cdn.com.do. Ahora les dejo con los deportes. Ya lo sabes, mantente enterado 24 horas los 7 días de la semana con cdn.com.do. Nuestro objetivo es informar todo lo que pasa en el país y el mundo con imparcialidad, objetividad, responsabilidad, imparcialidad, colocando los intereses de la nación por encima de los intereses particulares. José Gutiérrez, solo por CDN. Somos la noticia y el deporte.
vida, píntala de verdad. Pinturas Tucán, la mejor para pintar. De vuelta en Enfoque Matinal, la entrevista a Rafael Paz y a Manuel Díez Cabral del CONEP. Y la entrevista siguió fuera del aire. Definitivamente que si hay un tema espinoso y que ha afectado, y que usted que nos está viendo a través de la televisión tal vez ha sido afectado en ocasiones o ha escuchado que a personas que usted conoce le ha sucedido, y son las ejecuciones de las sentencias laborales, y algo que se refirió Rafael hace un momento, de abogados que se han beneficiado de estas, vamos a decir, de estos vacíos que tiene el Código de Trabajo, y empresas que han sido afectadas incluso con embargos ilegales, con tecnicismos de procedimiento que los afectan económicamente muchísimo. Sí, Manuel. Definitivamente, el famoso duplo de la condena. Para apelar una sentencia tú tienes que antemano poner el duplo de la condena sobre la mesa. El principio de gratuidad de la justicia ahí no existe. O sea, entonces, pero no solo eso, el daño que le hace al país, y han salido los medios aquí, cuando hacen los allanamientos en los hoteles, porque originalmente las ejecuciones de esa sentencia, sin apelación, sin nada, de repente 100 turistas saliendo corriendo de un hotel. ¿Y qué costo tiene eso para la República Dominicana? Porque eso originó un poquito en el área de las zonas francas originalmente, y después se fue pasando al sector industrial, y después al sector turismo. Entonces, todo eso es de las grandes preocupaciones de nosotros, que son aún más importantes que el tema de la cesantía hacia adelante. Pero hay que decir que este Código Laboral de 1992, que si bien es cierto debe ser reformado de una manera integral y con la participación de todos los sectores, como se hizo en su creación en aquel momento, la verdad que aunque tenga bastantes escollos y haya sido una limitante para el sector empresarial en muchos casos, garantizó que el sector empresarial respetara derechos que antes no eran reconocidos a los trabajadores. Sí, no, definitivamente que eso así, o sea, han habido cosas positivas, o sea, y déjeme decirle, ese Código Laboral cuando se hizo, no se hizo con la intención de que iba a suceder lo que está sucediendo con esta mafia de abogados, no fue que alguien se sentó a escribirlo así, lamentablemente eso sucedió en la praxis, claro, la práctica. En la práctica se encontraron esos vehículos de hacer esas cosas y se hicieron. Pero precisamente por eso es que hay que enfocarnos a ver cómo lo hacemos mejor de lo que hemos hecho hasta ahora. ¿Ustedes están convencidos de que una reforma al Código Laboral, como ustedes le están planteando, generaría más empleos en la República Dominicana? Realmente que sí. Sí. O sea, si lo hacemos bien, si nosotros cogemos, dejamos la cesantía tal cual, violando la ley de seguridad social. Pero se puede sustituir la cesantía por un seguro de desempleo. Se pudiera, eso es un posible camino. Okay. Pero no es una propuesta del CONEP. No, porque nosotros ahora en la comisión, parte de lo que va a suceder ahora es que nosotros nos vamos a sentar con todo nuestro sector. Van a haber muchas, y déjenme decir, ya nosotros estamos recibiendo muchas ideas interesantes alrededor del código, que son a veces hasta técnicas, que uno pensaría que no están a la luz pública, y tú dices, mira qué interesante eso puede ayudar a generar empleo, y estoy seguro que nadie va a estar en desacuerdo. Entonces nosotros vamos a hacer, y estamos en proceso de hacer consultas a nivel interno del sector para que podamos trabajar en esas posibles soluciones. Parte de lo que sucede aquí, y la razón que hay economistas en esta comisión, es porque, y ustedes lo dijeron, hay aristas de otra índole alrededor del Código Laboral. Toca al tema impositivo, toca a otras áreas de la economía dominicana. Y era importante que no se convirtiera en solo un código técnico de abogados, que tuviera cierto aterrizaje a nivel de la realidad del día a día de las empresas dominicanas. Y yo creo que eso, si lo hacemos bien, que creo que tenemos que darle todo el apoyo a esas 6 personas que están en esa comisión, creo que podemos sacar algo bien interesante que le da el mensaje correcto no solo a los mercados laborales de la República Dominicana, sino a nivel internacional, de que el país está dando señales de que tiene que cambiar ciertos aspectos para insertarse en el mundo globalizado. Déjeme decirle que la razón que Alemania sobrevivió la crisis del 2007-2008 de la manera que lo sobrevivió versus otros países en Europa es por la flexibilidad de su código laboral, que le permitía reducir las horas de trabajo, tandas flexibles, que le permitía reducir salarios, que le permitía un sinnúmero de cosas, y no estoy abogando por ninguna de ellas. Nosotros tenemos que hacer el código a lo que le convenga a República Dominicana. Le iba a explicar eso, porque... y no a la realidad de Europa, pero la flexibilidad, el punto era, la flexibilidad de ese código laboral permitió que no hubiera más desempleo y que no sucediera lo que sucedió en otros países, como España,
cuando el desempleo está casi un 25%, que tuvo que enfocarse finalmente y decidir cambiar su código laboral, como lo están haciendo muchos otros países, y tuvieron que atacar temas que por muchos años eran muy difíciles. Sí, Manuel, pero no me haga la comparación porque esos son sistemas donde realmente funcionan las instituciones, donde hay garantías, donde los servicios básicos están cubiertos por los estados y tiene un costo mucho mayor. En la República Dominicana en absoluto es así. Por eso, pero en España... Por eso se genera una economía informal al lado de la economía que debería ser formal. En España hay un 25% de desempleo. Sí, pero había una sociedad de bienestar. Está bien, pero aquí lo que te quiero decir es que el desempleo es algo que nosotros tenemos que atacar a través del empleo formal, porque es lo que va a hacer que la República Dominicana crezca y se desarrolle. ¿Cómo vas a conseguir tú poder tener el potencial de salir hacia adelante si no tienes un empleo digno con cuidado de higiene, con seguridad social, con todo lo que conlleva estar en el sector formal de la economía? Una de las últimas de las declaraciones del CONEP, Rafael, fue que tuvieran paciencia y que los trabajadores no sintieran que había de parte del sector empresarial deseos de que sus conquistas, como ellos le llaman, y sus derechos no se iban a afectar. Antes de nosotros pasar a otro tema, sería interesante que ustedes puntualizaran sobre eso. Mira, yo quiero referirme a eso y un poco retomar lo que acaba de decir Farideh respecto del estado de bienestar. La única posibilidad de que haya un verdadero estado de bienestar en un país es si hay una economía formalizada, donde la gente tenga acceso a seguridad social, acceso a pensiones y acceso a salud, fundamentalmente, que eso incide determinantemente en el nivel de bienestar de la gente y en la capacidad de poder superar la línea de la pobreza, porque ahí están grandes costos de la vida diaria de la gente. Entonces, por eso es que es clave que la mayor cantidad de la economía se pueda formalizar y que esa estructura de costos, que no podemos sentar con una tabla a verla, cómo evoluciona en el tiempo. Comienza con un 69%, luego un 102%, luego un 140%, luego un 180% y luego un 220%, que es lo que se constituye en el principal estímulo para que incluso los salarios no crezcan en la proporción a veces deseada por la gente. Que esa estructura de costos sea financiable por la mayoría de los negocios que son pequeños. Ahí es que está el detalle. Entonces, ha habido toda una estrategia bien montada, donde hay abogados, sindicalistas, etcétera, tratando de atemorizar a la gente. Aquí lo que tenemos es que construir las bases de la República Dominicana de los próximos 20 años, que ha señalado el CONEP, que debe lograrse a través de la suscripción de pactos. Esto no es algo que nosotros estamos empujando solos. Pero de pactos que puedan ser ejecutados a corto plazo. Claro, y con los sectores sentados en la mesa. Fíjense que la propuesta del CONEP, la solicitud del CONEP y lo que ha hecho el gobierno es poner a los sectores a sentarse. Esto va a ser un proceso participativo, amplio, y donde van a estar los sectores en la mesa. No hay que tener ningún tipo de temor. Hay un plazo de 4 meses establecido en el decreto que crea la comisión. ¿Tú crees que sea suficiente? Cuando se hizo el código, se hizo en 3 meses, el código actual. Pero... O sea, que es suficiente para concertar con todos los sectores. Los sectores deben hablar. No, y hay sectores también que le iba a mencionar. Hay sectores empresariales que no necesariamente están de acuerdo con esta comisión. Tenemos, por ejemplo, a los industriales de Herrera, que manifestaron también pues un malestar con la designación de esta comisión porque entendieron que no estaban incluidos. Sin embargo, tienen una visión muy integral acerca de la reforma que debe hacerse, no solamente del Código Laboral, sino también de la estructura del modelo económico, conjuntamente con los sindicalistas y la parte laboral. Mira, presidente, hay que entender lo que es el CONEP antes de un poco referirse a visiones particulares dentro de ciertas asociaciones. El CONEP no es solo la cúpula del sector empresarial. Son más de 50 asociaciones empresariales que representan a los distintos sectores de la economía, las distintas regiones del país. Está Santiago, está la región sur, a los distintos productos específicos del país. Y estas cúpulas sectoriales tienen a su vez membresía. Es decir, nosotros representamos un abanico completamente amplio del sector empresarial dominicano y el sector principal está agrupado en el CONEP. Pero no pueden ser excluyentes con otros sectores empresariales. Que no. Por eso cada cual tiene su visión. Claro. Lo que te quiero decir es, cuando nosotros asumimos posiciones, esas posiciones son el resultado de un consenso amplísimo a nivel nacional. Fíjate que el presidente del CONEP señala que nosotros estamos en un proceso de consulta a la membresía. Ese proceso es amplio porque es un abanico importantísimo de organizaciones empresariales. Obviamente, cada organización, cada sector siempre tiene su visión
sobre los temas y los coloca dentro de la mesa, o algunos de manera individual tienen la oportunidad de presentarlo a los medios de comunicación, como casos que tú señalas. Esto es un país democrático, aquí cada cual tiene su visión. Ahora, ha sido una necesidad sentida de los sectores empresariales de que hay que entrar en una revisión y que esta comisión haga un trabajo teniendo como orientación principal la generación de empleos formales. Manuel, es imposible dejarlos ir a ustedes sin hablar de la situación económica actual de nuestro país, terminando el 2013 y esta austeridad ratificada, vamos a decir, por el gobierno central. ¿Qué opina el CONEP sobre el estado de este momento en octubre, al 29 de octubre del 2013? Bueno, nosotros sabíamos, a raíz de las medidas que se tomaron con la reforma tributaria y los ajustes que ha hecho el gobierno, nosotros sabíamos que venía un año de transición importante y de ajuste en República Dominicana. La disciplina que ha demostrado el gobierno del presidente Medina ha sido de los grandes logros, porque aunque ha sido difícil, ha sido un año de ajuste importante, la alternativa desde el punto de vista de nosotros era peor. O sea, si nosotros no controlábamos ese déficit que había en el país de casi un 8% del PIB, las consecuencias de eso iban a ser mucho peor que el ajuste que estamos pasando ahora. Entonces, creo que el reto que tenemos hacia adelante es cómo vamos a relanzar el crecimiento de la República Dominicana. Caemos otra vez en el Código Laboral. Ese es uno de los puntos. El Pacto por la Educación es otro. La electricidad es otro. Y el tema fiscal es otro. Entonces, tema impositivo. Y bueno, ese es el tema. Pero que es impositivo, la gente piensa de una vez en impuestos. Y no, el tema fiscal va mucho más allá del tema de los impuestos. Es cómo evitamos, por ejemplo, a través de leyes que suceda, que se le sorprenda al país con un déficit como el que se le sorprendió. ¿Cómo podemos blindar un poco más las estructuras fiscales? No es verdad que en este país la presión tributaria va a subir si no formalizamos la economía. No va a suceder. Seguiremos poniéndole cada 2 años presión tributaria a las que ya pagan. La economía no tendrá cómo crecer más y estaremos creciendo de a poquito hacia adelante. Entonces, formalizar la economía, por nosotros decimos que ese es el gran futuro de la República Dominicana. Fiscal puede hasta incluir reducción de impuestos para mejorar la presión tributaria. Ahora, eso yo sé que eso suena muy lindo decirlo. Sí, muy rosado. No, muy rosado, eso no es tan fácil, pero tenemos que empezar por algún lado. Y nosotros celebramos la visión que está teniendo el gobierno de insertar esos temas difíciles, señores. La primera vez que se pone en un presupuesto el 4% por la educación. La primera vez en 20 años que se designa una comisión para modificar el Código Laboral. Primera vez que finalmente se está haciendo el pacto que manda la Estrategia Nacional de Desarrollo por el tema de la educación. Que estamos atrás, que lo debimos haber hecho antes. Totalmente de acuerdo. Pero el trabajo que tenemos por delante es grande, no son tareas sencillas, son tareas complicadas y no nos enfoquemos en detalles ni empezar en cosas que no son. Este Código Laboral, si lo hacemos bien, va a ser un detonante para poder hacer otra cosa aún más grande para la República Dominicana. Creo que con esa última reflexión podemos despedir nuestra entrevista del día de hoy. Muchísimas gracias, Manuel Díez, por acompañarnos, Rafael Paz, y las puertas siguen abiertas en Enfoque Matinal siempre para el CONEP. Gracias. Muchísimas gracias. No se vayan, que venimos en breve con la parte final de nuestro programa. Nuestro objetivo es informar todo lo que pasa en el país y el mundo con imparcialidad, objetividad, responsabilidad, imparcialidad, colocando los intereses de la nación por encima de los intereses particulares. José Gutiérrez, solo por CDN. Somos la noticia y el deporte. La ciudadanía merece estar informada de todo cuanto acontece en nuestro país y alrededor del mundo. Entrar en contacto con ustedes genera un ciclo de retroalimentación importante para crear conciencia. Por eso soy NCDN. CDN. Somos la noticia y el deporte. Les damos la bienvenida a la presente edición informativa de Agenda Nacional. A las 5 de la tarde, llega la información de lo ocurrido en todo el país. Jean Suriel presenta Agenda Nacional, el más completo informativo con los temas de actualidad en República Dominicana. Agenda Nacional, lunes a viernes a las 5 de la tarde por CDN. Somos la noticia y el deporte. La diferencia entre chismear
y comunicar, es decir, toda la verdad con responsabilidad. Más cuando se trata de informaciones deportivas, que en la mayoría de los casos nos alegra tanto que nos convierte en cómplices de ustedes. Por eso somos NCDN. ¡Toma! CDN. Somos la noticia y el deporte. Y entre acusaciones de malversación de fondos públicos y demandas por difamación e injuria con notados periodistas e intelectuales del país, discurre la atención de la opinión pública. En un país donde el contrapeso político es prácticamente inexistente por el débil rol asumido por el principal partido opositor que diluye su accionar político en rebatiñas internas y por el control absoluto de los poderes del Estado a manos del partido de gobierno, cabría preguntarse ¿cuáles son las garantías que le ofrece el sistema actual a los demandados ciudadanos que se atreven a interpelar a funcionarios o exfuncionarios en el ejercicio de sus funciones? La democracia se construye con